El pasado jueves, Joe Biden aceptó la candidatura como abanderado del Partido Demócrata para enfrentar a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de noviembre. ¿Podrá Joe Biden vencer a Donald Trump? ¿Vendrán 4 años más de Trump? ¿Qué significará para México cualquiera de estos dos resultados? Acompáñanos esta noche a conversar con el doctor Eduardo Rosales, académico e internacionalista de la UNAM, y como siempre en el análisis, el doctor Guillermo de Loya. Bienvenido, doctor Eduardo Rosales, catedrático académico internacionalista de la FES Acatlán de la UNAM, que nos va a hablar de un tema muy importante que es ya la elección del candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden. Y la pregunta es, doctor, si Biden fue el mejor candidato, dado que, bueno, estaba ahí Bernie Sanders, entre otros, que todavía un sector que decía que era buen candidato, y algunos cuadros nuevos como Julián Castro. En fin, ¿cómo ve? ¿Biden fue el mejor? Estimada Estela, un gusto estar en este espacio. Pues diríamos que Biden fue el candidato menos malo. Digo esto porque había otras alternativas, pero unas se inclinaban hacia la derecha y otras hacia la izquierda, en términos para lo que es Estados Unidos. Bernie Sanders, él mismo se autodenominaba un socialista, con un programa, desde luego, interesante, y en algunos casos hasta irrealizable por los elevadísimos costos que pudiera representar en caso de que llegase a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, con Biden se recobra ese centro político, esa moderación, y además yo diría que Biden y además su ahora ya compañera de fórmula, Kamala Harris, de centro izquierda. Entonces, me parece que es la combinación perfecta. Me parece que es la moderación, la prudencia. Algunas encuestas como Reclare Politics hablan de que Biden tendría en este momento de 5 a 10 puntos en las preferencias por encima de Trump. Pero esa película la vimos ya en el 2016, donde las encuestas le daban puntos arriba a Hillary Clinton. ¿Podría repetirse el escenario? Yo creo que sí, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, algunas de las encuestas, si hacemos el promedio, lo sitúan 9% arriba en las preferencias, pero estas alturas de la campaña, hace 4 años con Hillary Clinton, la ubicaban 7 puntos. Entonces, me parece que todavía falta mucho tiempo para tomar, para que las encuestas sí nos den datos fiables, pues, para ver si llega a la presidencia o no. Ahora, también hay que señalarlo, ¿eh? Todavía el señor Trump tiene una base de votantes muy dura, muy sólida, y no hay que perder de vista eso. Recordemos que en Ujú. algunas otras elecciones, el presidente en turno lo que hace es incluso hasta generar algún tipo de conflicto, auspiciar algún tipo de conflicto fuera de sus fronteras, para Ujú. generar un espíritu de cuerpo y entonces que el público en general cierre filas en torno a la figura presidencial. Así es que no Bien, descartemos lo que se le denomina la famosa sorpresa de la octubre, ¿eh? sorpresa, Sí, ¿qué y tal? más Hay, con un señor Trump que se pinta solo para eso. Hay que esperar. Bueno, los demócratas siempre han estado muy cerca de las minorías, de la comunidad migrante. Tienen una vicepresidenta como candidata que es hija de migrantes, una mujer de color, Kamala Harris. Y bueno, la pregunta es si Trump seguirá con este discurso antiinmigrante. No, definitivamente, ¿eh? Ese es uno de sus, podemos decir, ejes, ¿no? De la campaña. A veces toma uno, a veces toma otro, pero en realidad aquí el problema es que más que en caso de que lleguen a ganar los demócratas, pues más bien sería que perdió Trump. Y perdió Trump porque, bueno, pues ha tenido una serie de reveses en las últimas semanas, en los últimos meses, y bueno, pues básicamente no ha sabido gestionar, por ejemplo, este tema del COVID. Definitivamente se salió de control, definitivamente se le salió de las manos. La economía es un auténtico desastre en estos momentos. En estos mismos días vemos cómo se han registrado manifestaciones, algunas de ellas violentas por cuestiones de orden racial.
En fin, me parece que se ha desdibujado la presidencia, si es que alguna vez estuvo más o menos sólida, la presidencia de un señor Trump. Le quiero preguntar, México ha tenido mucha cercanía con este personaje cuya descripción acaba de hacer, en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, Trump ha elogiado al presidente. ¿Le beneficiará algo a México continuar con el Partido Republicano, en este caso Trump, o el cambio con un candidato demócrata? Bueno, aquí hay dos cuestiones. La primera es que hay que tener en cuenta que México es una economía subordinada y dependiente de Estados Unidos. Segundo, pues que la política exterior de un país no cambia en esencia de una administración a otra. Hemos visto en el pasado cómo, por decirlo de alguna manera, pues nos ha ido mejor con los republicanos que los demócratas. Entonces tampoco hay que generar muchas expectativas. No obstante, sí ha sido muy marcado que la anterior administración y el actual gobierno de nuestro país han tenido una inclinación, se han manifestado abiertamente por los republicanos y en particular por Trump. Y seguramente ahí los demócratas, en caso de llegar a la presidencia, podrían pasarle ahí factura a nuestro gobierno. Y hay temas en los que evidentemente hay puntos de vista diametralmente opuestos. Por ejemplo, ya Biden lo ha dicho, va a regresar a las energías limpias, a ese fomentar a las energías alternativas, cosa contraria a lo de la actual administración. En el caso de México, pues le sigue apostando al petróleo, al carbón, y entonces por ahí pueden venir algunas fricciones. En los demás temas, comercio, migración, seguridad, me parece que va a haber mejores formas por parte de Estados Unidos en caso de que lleguen los demócratas. Pero repito, siempre la imposición estará ahí presente, siempre el autoritarismo, siempre la línea de Washington, que como lo hemos visto en esta y en otras administraciones, impone sus intereses, como por ejemplo en el tema migratorio, en el que México pues tuvo que destinar 26,000 miembros de la Guardia Nacional para labores de contención migratoria. Así es Sí, que, no hay que repito, no hay que olvidarlo. generar expectativas. No hay que olvidarlo y bueno, pues ni siquiera, qué bien, porque sería el último punto que remarcaría, no hay que generar expectativas, doctor Eduardo Rosales, porque Joe Biden ha ofrecido, por lo menos ofrecido, que el muro no iría adelante, pero esto no significaría necesariamente que cambie la política migratoria. ¿Cómo lo ve, doctor? No, definitivamente, pues hay que recordar que realmente fue el artífice de la construcción de ese muro, pues fue Bill Clinton allá a finales de los 90 del siglo pasado, del siglo XX. Así es que esto ha sido una constante, se ha venido construyendo y ahora Trump pues también extendió un poquito la construcción, ¿no? La extensión de ese muro. Entonces, sí, eso sí, quizá en algunas otras cosas sí puede haber matices. Por ejemplo, la Suprema Corte le echó abajo a Donald Trump esta iniciativa anti-Dreamers, por ejemplo, mientras que pues, el señor Biden seguramente tendrá más atención en ese aspecto, pero estamos hablando Sí. de jóvenes que nacieron en Estados Unidos. Me parece que las fronteras seguirán cerradas, sobre Claro. todo porque la economía de Estados Unidos se encuentra en crisis y ahorita no demanda gran cantidad de mano de obra. Ya en los últimos Así años es. los hemos visto, y menos en la crisis ahorita originada por la pandemia. Así es que Ujú. yo no veo un cambio sustantivo en la cuestión de los migrantes. Le agradecemos mucho, doctor Eduardo Rosales. Estelita, fue un gusto estar en este espacio. Un Que saludo esté a muy toda bien. su teleaudiencia. Gracias. Y bueno, vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo de Loya. Joe Biden necesitará mucho más que el voto anti-Trump para colocarse en la Casa Blanca. En un momento crítico donde reina el desencanto y el poco entusiasmo, Biden se presenta como un candidato que para muchos no ha sido capaz de transmitir emociones que se traduzcan en lealtad electoral. A diferencia de Trump, está en duda la capacidad de movilización del ya candidato demócrata, lo cual se traduce en un voto volátil hacia su persona. Solo 45% contra 68% de votantes fieles que tiene Trump. La capacidad del manejo del pulso informativo y la habilidad para estimular y movilizar hacia las urnas a sus bases dejan a Trump en una carrera donde no podríamos darlo por muerto. La brecha sobre la preferencia electoral que aparentemente favorece a Biden se ha cortado con los días y puede resultar una distancia no significativa si se tiene en cuenta la malicia y habilidad de un Trump que se jugará el todo por el todo.
bienvenido. Siempre un gusto, Estela. Bien, fíjate que están las elecciones a la vuelta de la esquina, o sea, ya son en noviembre, los primeros días de noviembre, y es el tiempo, y debe importarnos lo que pasa en Estados Unidos. Absolutamente nos debe preocupar y ya nos debe estar ocupando. Falta muy poco en tiempo, pero falta mucho por ocurrir todavía. Y creo que no podríamos dar por muerto a Trump como muchos lo han dado. Creo que todavía hay muchas cuestiones en las cuales él se sabe manejar perfectamente en esa emoción que genera en un público votante duro. Se dice, como pues, tú también lo has visto, que el 65% de los votantes de Trump son votantes verdaderamente duros contra lo que tiene Biden, que pues, realmente no ha podido emocionar a más de un 40%. Esto es una cuestión muy importante y si alguien sabe manejar el discurso político encaminado a rentar electoralmente, ese es Donald Trump. Claro, totalmente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, hasta la segunda mitad del año pasado, los resultados económicos favorecían a Donald Trump? Pero llega el COVID y, bueno, hay casi 17 millones de desempleados producto de la crisis económica. ¿Le va a afectar o nos atenemos a lo que dices tú, Como que se saca un as bajo la manga? Como le ha afectado a todo el mundo, como le ha afectado a México, como le ha afectado a Europa, como le afecta a Estados Unidos, pero sin embargo estamos hablando de un mercado común de 614 mil millones de dólares, una conveniencia comercial enorme. México pasa a ser el primer socio comercial, arriba de los países asiáticos. Hay una gran oportunidad en la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China y más oportunidad todavía en hacer sólido los beneficios que tiene el Tratado México-Estados Unidos y este tratado comercial que seguramente todavía va a dar mucho para la propia economía. En el caso de la relación México-Estados Unidos, hay una muy buena relación Trump-Andrés Manuel López Obrador. ¿Variaría o tendría algún impacto cambiar? Yo creo que es una relación de conveniencia, sin duda, y que no se oiga mal esto, pero es así. Pero una relación de cooperación entre pares, creo que todavía estamos muy distantes a poderla lograr. Y pues aquí hay un punto muy importante, y perdóname que aborde otro tema, pero no quiero que se me escape. Acuérdate, en la elección pasada, 2.8 millones más de votos tuvo Hillary Clinton arriba de Trump. Sí. No el que tiene más votos gana la elección. Claro. En este caso es un ejercicio de democracia indirecta. Quien tiene a los más de 500 Los consejeros colegios electorales contenidos dentro de los propios colegios es aquel que va a ganar la elección. Y estados como Pensilvania, como Michigan, como California son muy importantes y son muy duros para las causas de Trump. Hay que tener cuidado con las encuestas. Yo creo que Biden necesita también capitalizar ese gran proyecto electoral que era el de Barack Obama. ¿Por qué? Porque creo que en la fórmula que lo acompaña, que es una gran mujer que también capta, digamos, ese público electoral afroamericano, de muchas simpatías hacia ella, pero que no necesariamente en la figura de Biden se llega a ser sólido y necesitaría generar esa gran emoción que también tenía alrededor de un presidente muy recordado. Aquí tenemos un tuit de Barack Obama justamente de esta semana donde dijo que la cercanía, bueno, lo apoyó obviamente y la cercanía de Biden lo hizo mejor presidente y puede hacer un mejor país. Además, bueno, sumó los de Clinton, los de Carter, en fin. Pero el discurso de Obama, que es buenísimo para los discursos, fue fundamental. ¿Qué opinas? Muy bueno, tiene que tomar ese ejemplo, repito. Hay quienes con mucha dureza han criticado a Biden por precisamente no tener ese allure, no tener esa simpatía, no tener ese karma, digamos, tan positivo que tiene Obama. Y yo creo que tendría una gran oportunidad en capitalizar esa figura. Pero bueno, por si no la capitaliza otra vez y tampoco le sirvió en la elección pasada, muchos artistas se decantaron por Hillary Clinton. No es nuevo ahora, hay una actriz, cantante, es el mismo tuit que estamos poniendo ahorita, Taylor Swift, que tiene cualquier cantidad de seguidores, ¿eh? O sea, ahora sí que para 139 millones. 139 millones en Instagram y casi 90 en Twitter, por ejemplo, por mencionar dos redes sociales. Y ella evidentemente ha apoyado al Partido Demócrata, ha criticado a Trump. Es parte de una enorme lista de famosos, pero ¿eso garantizaría un triunfo de Biden? De ninguna manera. Yo recuerdo también artistas volcados en la elección pasada y esto pues no se llevó a las urnas a tener un éxito real. Y quiero decir, sí, bueno, además recordemos los conflictos raciales, o sea, es un polvorín Estados Unidos. Antes de que terminemos, doctor, algo muy importante a propósito de redes sociales. Twitter le cancela una cuenta al equipo de campaña de Trump y le advierte a Trump que no publique noticias falsas sobre el COVID porque si no le cierra la cuenta y las redes sociales van a jugar o no un rol importante a propósito de estas millones de seguidores que tienen los prodemócratas, digamos. Sin duda, Twitter ya se pronunció tanto por evitar la publicidad política pagada como por evitar
evitar digamos, la difusión de fake news que tienen que ver con campañas políticas. El autogobierno de las redes sociales va a ser muy importante y veremos de qué están hechas en los próximos días. Bien, también Facebook ya dijo que no quiere publicidad política. En Así fin, sea. Así sea, en todo el mundo, Claro. allá y acá y en todos lados. Doctor Guillermo Aloya, muchas gracias. Muchas gracias, Estela, muy gentil. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.